Muy buena gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hablar sobre el exjugador inglés Emile Heskey. Ya saben que pueden activar los subtítulos ya que a veces el audio no se escucha bien o yo me trabo al hablar. Así que bienvenidos, esto es Football Records. Emile Heskey nació el 11 de enero de 1978 en Leicester, Inglaterra. Empezó su carrera en el equipo de su ciudad, el Leicester City, y hace su debut en liga en el año 1995 frente al Queen's Park Rangers con 14 años. En la temporada 1995-96, Heskey ya deja la filial del Leicester y comienza su carrera como futbolista ya en el primer equipo. Juega 30 partidos y es una pieza clave en el ascenso de su equipo a primera división inglesa, la FA Premier League. En la temporada 1996-97, Heskey disputa su primera temporada en la Premier League, disputando 35 partidos y anotando 10 goles. En esa temporada marcó el gol que le valió a su equipo para ganar la Copa de la Liga de 1997 frente al Middlesbrough, título que revalidó en la temporada 1999-2000. Firmó con el Liverpool en mayo del año 2000 por 11 millones de libras, todo un récord en el club red. El entrenador Gerard Houllier depositó toda su confianza en él, pese a que la prensa lo consideraba un fichaje demasiado caro y arriesgado, debido a su juventud y a que no se había consolidado como un gran goleador. En su primera temporada ganó 5 títulos, la FA Cup, la Copa de la Liga, la Charity Shield y sobre todo la Europa League y Supercopa de Europa. Luego, en el año 2003, revalidó por cuarta vez la Copa de la Liga. En la temporada 2005-2006, Heskey firma por 3,5 millones de libras por el Birmingham. Estuvo 2 temporadas en el club, asediado con constantes problemas de lesiones, acabando con unos datos de 78 partidos y 16 goles. En la temporada 2006-2007, firma con el Wigan Athletic, que en aquel entonces era un equipo modesto recién ascendido a la Premier League, por 15,5 millones de libras. En el mes de agosto de 2006, debuta con el Wigan frente al Newcastle, partido que finalizó 2-1 favorable a los Magpies. Las coincidencias que hicieron que Heskey marcara su primer gol con el Wigan el día que cumplió 500 partidos en la Premier League frente al Reading. En esa temporada su presencia fue vital para el equipo, marcando 8 goles, quedando no muy lejos de puestos de UEFA, y tras su paso por el Wigan volvió al Birmingham, pero en esta ocasión para jugar en el Aston Villa, que se hizo con los servicios del jugador en enero de 2009, pagando una cantidad ligeramente superior a los 9,5 millones de euros. Pronto el Aston Villa vio cómo amortizaba el dinero pagado por el delantero inglés, ya que ante la lesión de Karius el entrenador decidió darle la titularidad y tan solo los 11 minutos de partido hacía estallar de alegría a los aficionados del Aston Villa al hacer un auténtico gol y devolviendo de este modo la confianza otorgada al entrenador. Posteriormente, ya en el año 2012 quedó libre del club, llegando a Australia, en el Newcastle Jets, estando otras 2 temporadas más, pero con pocas participaciones, llegando hasta el año 2014, en donde volvió a Inglaterra para jugar por el Bolton Wanderers, club en el que permaneció hasta 2016, retirándose así del fútbol profesional. En cuanto a la selección nacional, ha sido internacional con la selección de fútbol de Inglaterra en 79 ocasiones, en las que ha anotado 13 goles. Heskey comenzó como pareja atacante junto a Michael Owen, ya desde que jugaban en Inglaterra sub-18 e incluso quedaron terceros en el campeonato europeo celebrado en Francia. Debutó con Inglaterra en febrero de 1998 frente a Chile e incluso marcó un gol en ese partido. Su debut con la selección absoluta fue un año más tarde frente a la selección de Hungría. En el Mundial de Fútbol 2002 disputado en Corea del Sur y Japón, Heskey hace un mal juego al no estar en su posición habitual en el campo y no ayuda mucho a su selección, que cae en cuartos de final del torneo. Después de ese batacazo, el entrenador Sven-Göran Eriksson está en una encrucijada, porque no podía asegurar resultados óptimos y con Heskey en la selección, y además el joven Wayne Rooney, de una calidad infinita, venía haciendo un gran fútbol y se merecía un puesto en el equipo nacional. Hasta ahí acabó por un tiempo su etapa en la selección e incluso algunos compañeros elogiaban a Rooney y despreciaban el trabajo del veterano. Sin embargo, en 2007 es nuevamente llamado a la selección, siendo posteriormente convocado para disputar el Mundial 2010, en donde no pasaron de octavos. Sin duda, Heskey fue un gran delantero inglés, de esos que son muy reconocidos por sus ligas. Ganó un total de 8 trofeos y anotó 167 goles en 810 partidos, en los cuales nos dejó joyitas como estas. Guffey for Heskey! Inside 90 seconds. The headers already. Heskey! It's a bird! Heskey through the tackle, and Heskey has pulled it back to 3-2. Last couple of minutes. Run by Izzet, can he keep the ball in play? Gets around Neville. Remarkable run by him. Falls to Collins, falls to Heskey, and it's there!
Making a run inside him. It's still Heskey! Oh, I say! From Lyon. Heskey turns well. Oh, that's a brilliant goal. Lennon. Hedman came and didn't collect, and Heskey has equalised in the last minute and slips it through to Heskey. Is it? Elliott, he can get the cross in. This is Heskey! Emil Heskey! Cuts back inside, unleashes a And Lennon made it his, pass making. Heskey. Two from well away from the jubilation of the man who put the ball in. Que bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado y déjenme en los comentarios de qué otro jugador quieren que hable. Denle like y suscríbanse que no cuesta nada y me ayudan un montón. Hasta la próxima.